Social Money, un podcast de Social Investor. ¿Valora la bolsa correctamente la ESG o está un poco dopada por los ratings? Hoy queremos responder a esa pregunta. Soy Cristina Triana, este es un nuevo capítulo de Social Money, porque el mercado nos ha mandado un mensaje en principio que nos podía sorprender. En enero los fondos de ESG no consiguieron batir a los mercados, es decir, todavía sufrieron más, no haciendo gala de eso, de ser un valor refugio, que muchas veces se habla de la ESG. Es cierto, y también lo hablemos y lo hablaremos, que a largo plazo, a largo plazo, todo ya nos parece a largo plazo, pero a 12 meses todavía van un poco por delante. El planteamiento es, ¿realmente está el mercado interiorizando bien la ESG? ¿Está bien valorada en precios? ¿Somos muy dependientes de los ratings de sostenibilidad? ¿O todavía, por ejemplo, nos falta madurez en el análisis fundamental para determinar exactamente bien esas características ESG? Son muchas preguntas y tengo hoy conmigo a Fernando Hernández, de ESG Financial Consultants en Insignia Universal, que espero que nos ayude a responderlas. Muchas gracias, Cristina. Un placer estar aquí con vosotros. Fernando, aparte de que ahora se encargue toda la integración ESG, previamente fue director de Advanced Wealth Management y durante una década formó parte del equipo de Inversis, con lo cual sabe mucho de valorar empresas, de entenderlas y de buscar ese valor y de la aportación, evidentemente, de la ESG ahora. Y no sé, Fernando, ¿hay doping? ¿Hay doping en la bolsa con la ESG? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una respuesta que no tiene una pregunta que no tiene una respuesta unívoca, ¿vale? Porque realmente habría que entender, y se está hablando mucho en esta caída de enero sobre si había una sobrevaloración del mundo más quality. Siempre que se habla del mundo más de calidad dentro de las empresas, es verdad que una característica es precisamente que las empresas que hacen bien todo lo que es la sostenibilidad, efectivamente tienen mayor calidad y, por tanto, sí que es lógico que coticen con una cierta prima. Y digo que no tiene una respuesta clara porque habría que decir depende. Es verdad que lo que estamos viendo en este mes y medio que llevamos de año, que prácticamente son 15-20 días en los que se ha producido la fuerte caída, que lo que ha caído realmente son los índices, digamos, con los líderes ESG. Y uno, cuando mira los índices con los líderes ESG, tiene un componente, sobre todo a nivel global, tiene un componente muy Nasdaq, muy de tecnología. Normalmente estos líderes se caracterizan por, sobre todo la parte medioambiental, ser poco emisores, lo cual, tiene también mucho que ver con el tipo de empresa que son. Y, por tanto, si unimos lo que hemos dicho anteriormente al hecho de que sean empresas muy Nasdaq, efectivamente suelen cotizar con esta prima. Ahora bien, si yo tuviera que dar una respuesta, por no irme de la pregunta de forma cerrada, y entendiendo que hay disparidades entre distintas compañías dentro de distintos sectores, dentro de distintas calificaciones ESG, yo diría que de forma general no hay una burbuja, que esto yo creo que es lo que se suele hablar mucho, ¿no? Hay una burbuja en el mundo de la sostenibilidad. Yo creo que francamente no, porque realmente, volvemos a lo que decíamos antes, son empresas de más calidad, con mayor crecimiento, con mayor capacidad de conseguir retornos por encima del capital, y la parte de la sostenibilidad les ayuda. Luego incidiremos más en esto, ¿no? Pero yo, de forma genérica, diría que todavía estamos lejos de tener una burbuja. Ahora bien, los mercados tienen la mala costumbre de cotizar todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años, con lo cual este tipo de cosas pasan, ¿no? Y nos tenemos que acostumbrar, y más en tiempos como ahora, donde los tipos de interés previsiblemente van a subir. Son tiempos siempre convulsos, con una inflación que está subiendo después del COVID por cuestiones que tienen que ver con la reactivación de la economía, etcétera, etcétera, que no nos vamos a meter en ello para no alargarnos. Pero yo diría que de forma general no hay una burbuja, no hay una sobrevaloración excesiva más allá de la prima que tienen este tipo de compañías por hacer este tipo de cosas bien. Esa sería mi respuesta más global, aunque siempre con muchos matices, ¿no? Muchas veces cuando buscamos calidad, a veces no buscas empresas que se destaquen en sostenibilidad, te vas a los ratings, los utilizas porque es lo más visible, y quizás justo esa también sea una diferencia. Me hablas de los índices que más han subido, que también han corregido, pero evidentemente que son de grandes empresas que sí tienen calificaciones y que probablemente están atrayendo quizás una prima también de flujos de capitales en este boom un poco de la ESG, porque tienen más visibilidad. En cambio, puede haber otras historias que no estamos viendo, que también tienen calidad ESG y que no están
puestas en precio. ¿Realmente los analistas están ya teniendo capacidad para separar una cosa de la otra? Y evidentemente eso al final tendría que tener una repercusión en mercado. Es decir, puede que ahora las oportunidades estén justo en esos grandes nombres, o en esos, no justo en esos nombres grandes que tienen más visibilidad. Sí, efectivamente, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, cuando nos vayamos acostumbrando a que la ESG es una forma de trabajar y no una característica de las compañías, pues este tipo de preguntas no tendrás que hacerlas de forma tan habitual. Efectivamente, yo creo que hay una sobredependencia todavía digamos, de los ratings, ¿no? Los ratings al final, pues yo siempre digo que los ratings es como si los extrapoláramos a las recomendaciones de los analistas, y por el hecho de que un analista diga que hay que comprar, un gestor compra y puede decir que la culpa es del analista. No, la culpa es del gestor. El analista emite una opinión y tú la tienes que integrar con otro tipo de información que te llega a los ratings. Pasa un poco lo mismo. Tú tienes una información que es muy valiosa, pero no deberías tomar decisiones única y exclusivamente. Lo que pasa que si se han establecido ETFs o fondos que replican estos índices de líderes de sostenibilidad, bueno, pues es lógico que también haya una incidencia vía flujos en este tipo de compañías. Entonces, lo que comentas está muy bien apuntado. O sea, realmente yo creo que la forma de trabajar, y por esto, bueno, pues yo me dedico a ello porque es un mundo muy interesante y donde hay tantas cosas por hacer, es integrar. Nosotros llamamos integrar la sostenibilidad. Esta palabra que, bueno, ¿qué diablo significa integrar la sostenibilidad? Bueno, pues meter los datos que ahora se llaman erróneamente no financieros, porque son muy financieros, dentro de pues un descuento de flujos de caja, que es una forma de trabajar muy habitual que tenemos los analistas, o dentro de la comparación con ratios. Todo este tipo de información deberíamos ser capaces poco a poco de irlo integrando. Y para esto nos tenemos que separar un poco de lo que es la nota final de los ratings, que simplemente es un output, un resultado de algo que ya alguien ha hecho por detrás y que probablemente lo habrá hecho de forma muy, muy correcta, y por tanto tiene toda la validez en este sentido del mundo. Pero es obligación de los gestores, de los asesores también, porque los asesores están llamados también a entender todo esto, el ir un paso más allá, como tú comentas. Probablemente empresas de menos capitalización, probablemente empresas de distintos sectores, probablemente empresas de sectores que a lo mejor aparentemente puedan ser menos ASG o menos, digamos, sostenibles, pero que están en un proceso de descarbonizarse o de hacer las cosas en la parte social mejor o en la parte de gobierno corporativo. Sí, hay que ir un poquito más allá, si no es imposible que avancemos. Tal como lo planteas, da la impresión que al final es una evolución del value, de esa búsqueda de valor, pero también que históricamente ha tenido los modelos de inversión, búsqueda de valor en empresas, independientemente de su modelo de negocio, también, digamos, en cómo incorpora la ESG, pero dentro de su negocio. Es decir, tiene incorporada, lo que decías, el tema medioambiental, tiene incorporada temas sociales, cuida mucho el entorno en el que se mueve, con lo cual evita riesgos. Ese paso, que al final es interiorizar todo, es complementar o actualizar el análisis fundamental. Los descuentos de este flujo de caja, un precio objetivo, pues incorporarlo. ¿En qué punto están las casas de análisis? ¿Hay muchas diferencias? ¿Hay cada vez más analistas que lo incorporan? ¿O todavía va llegando poco a poco y está costando hacer una incorporación? Porque claro, requiere una reformación o recualificación de muchísimos analistas también. Uy, esto nos podría llevar toda la mañana. Este es un tema tremendamente interesante. Depende. En el mundo de los analistas, que la pregunta me has hecho respecto a los analistas, yo creo que las casas de análisis en general van muy avanzadas en todo esto. O sea, sí, la respuesta es sí. Yo he trabajado con unas cuantas que las he visto hace un par de años, 3 años, las veo ahora y no tienen nada que ver en estos temas. De hecho, es muy raro que inicien un informe de una empresa sin que estén haciendo ya una revisión de la sostenibilidad de esta empresa. Unos la integran más en el resultado final y otros un poco menos y la mantienen de forma, pero están muy avanzadas. Las gestoras, las grandes, también están haciendo cosas. Ojo, porque yo hay veces que me siento con ellos en la mesa y les pregunto sobre estas cosas, y a medida que vas indagando las preguntas acaban siendo cada vez más incómodas, ¿no? Porque no acaba habiendo respuestas tan evidentes, sobre todo en las que están empezando. Yo siempre digo lo mismo, mejor decir que no hemos llegado y que estamos en un proceso. Esto es un proceso largo y donde todos, el primero por supuesto, estamos aprendiendo y por tanto hay que evolucionar. Ahora bien, si nos vamos un poquito a la parte
no quiero llamarla más retail porque no lo es, y estamos hablando de asesores, gestores de banca privada, gestores de bancos intermedios, de organizaciones donde digamos que no hay tanto personal para desarrollar nuevos proyectos. Aquí está costando más, sobre todo por una cuestión que yo creo que es fundamental, y es que es un coste tal y como se observa en un primer momento, porque dices, bueno, yo esto no lo hacía y ahora lo tengo que hacer, tengo que invertir, tengo que o formar a personas o traer nuevas personas. Esto es un coste. Y yo siempre les digo lo mismo, esto no es un coste, sí, evidentemente, esto hay que hacerlo. Primero, te tienes que formar, no queda otra, ¿vale? Pero ¿por qué no le das la vuelta y piensas que esto realmente te va... Si bien es verdad que cada vez te va a dar una ventaja competitiva menor, porque todo el mundo lo va a ir haciendo, sí que te va a llevar al punto hacia el que van las finanzas. Y las finanzas van hacia esto, porque aquí no estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de sostenibilidad aplicada a finanzas, ¿no? Que es un poco el tema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todavía queda más, ¿no? Entonces, yo por eso lo de los ratings, por supuesto, los utilizo, pero siempre digo, ojo, el rating no vale. O sea, el rating no puede ser tu respuesta, porque necesitas por lo menos entender cómo se llega a ese rating. O sea, que depende en qué escala, pero sí, los analistas sí que están englobándolo ya dentro de su matriz de decisiones. Hay otro debate también, que es si realmente no solo tenemos que reaprender un poco esa incorporación de la ESG en un modelo de valoración normal o tenerlo como una parte más de un negocio de la compañía. Al final es una parte del negocio y cómo tú te mueves, te relacionas con tu sociedad, te relacionas en muchos aspectos. Pero también está el planteamiento de la propia inversión sostenible. Una de las cosas que quizás está sobre la mesa es, oye, es que la inversión sostenible es capaz de dar los mismos retornos que la inversión no sostenible, y eso se está utilizando a veces también como gancho para intentar demostrar, y de hecho uno de los puntos que siempre llevan tiempo intentando demostrar es somos capaces de ser tan rentables, pero quizás no nos estamos también olvidando que es un mix, es decir, que igual no tienes que ser tan rentable, o por lo menos en un plazo sobre todo corto, cuando lo que estás buscando también es un impacto distinto en la sociedad. Pues porque, por ejemplo, lo estamos viendo, planes de descarbonización te requieren inversiones. Ahora mismo, con expectativa de subida de tipos de interés, eso te puedes tener un impacto en un rating, pero sin embargo tú sabes que lo tienes que hacer, entonces estás sacrificando beneficios de ahora para tener beneficios futuros. Es necesario también que se entienda que puede tener costes y luego quizás no seguir tanto lo que hablábamos. No han sido suficientemente defensivos en enero. Bueno, pero ¿y si me voy con otra perspectiva? ¿Cómo tenemos que enfocar también como inversores? Las que tenemos que replantearnos que quizás tenemos que ceder rentabilidad, sobre todo en plazos más cortos, para pensar en otras cosas más a largo plazo. Pues mira, nuevamente no hay una respuesta cerrada, ¿vale? Porque depende de qué tipo de estrategias estemos haciendo, incluso depende de qué tipo de compañías. Has apuntado muy certeramente al hecho de que hay compañías que se tienen que adaptar y por tanto invertir. Antes hablábamos de inversión en el mundo financiero, ahora hablamos de inversión en las empresas de la economía real, ¿no? Y se tienen evidentemente que adaptar, pero claro, a los que nos dedicamos al mundo de las finanzas sostenibles tenemos siempre cierto rechazo a la hora de decir o a responder a la pregunta cuando nos la hacen y se la haremos a nuestros clientes a partir de agosto, teóricamente. Oiga, ¿usted quiere que sus inversiones se gestionen con criterios sostenibles? Yo siempre digo lo mismo, probablemente los clientes van a decir sí, pero siempre van a hacer una coletilla, siempre y cuando esto no vaya en detrimento de mi rentabilidad. Bueno, yo creo que efectivamente no hay una respuesta cerrada, pero lo primero que tenemos que yo diría es rentabilidad y sostenibilidad habría que separarlos. Es decir, habrá empresas que efectivamente deban alargar sus retornos al futuro y detraerlos del presente, y hay empresas... Ejemplos, por ejemplo, Nestlé ha tenido que acometer pues, inversiones de forma muy importante para toda su cadena alimenticia, que todos sabemos de dónde puede provenir, o 1000 focos de los cuales puede provenir a la hora de llegar
al output final, ha tenido que hacer inversiones importantes que probablemente le pueden minorar algo los márgenes a futuro, en el inmediato futuro, pero que probablemente a más futuro esa compañía se va a ver beneficiada de todo esto, con lo cual el mercado casi que lo ha pasado por alto. Habrá otras empresas, probablemente las petroleras, que tengan que hacer un ejercicio de inversión mayor. Sin embargo, hay empresas que salen claramente beneficiadas de todo este proceso de transformación. Y no estoy pensando solamente en las empresas de energías renovables, sino, por ejemplo, una empresa que me gusta mucho, que es Stora Enso, que es una papelera, ha sido capaz de transformarse de forma muy rápida en algo que es muy distinto que una papelera normal para, digamos, utilizar toda la cadena de valor de bosques que tiene la compañía, que ahora son muy evaluables, etcétera, etcétera. Y por tanto, yo creo que no tienen ese hándicap a corto plazo. Por tanto, depende del sector, depende de las compañías. Pero en cualquier caso, yo lo sacaría de la ecuación. La ESG, que era algo que cuando yo empecé a estudiar todo esto, detrae rentabilidad, aporta rentabilidad, yo diría, es que ni detrae ni aporta. Esto es algo que tú tienes que preparar, tienes que investigar, tienes que meter en tus modelos y según lo hagas vas a ser capaz de generar más valor o te vas a quedar en el camino. Dependerá un poco de las cosas. Otra cosa es la inversión de impacto, que yo creo que la has mencionado de forma indirecta, donde, por ejemplo, a través de vehículos menos líquidos puedas efectivamente jugar con el binomio de rentabilidad e impacto en la sociedad. Nuevamente, no es obligatorio que ese impacto detraiga rentabilidad, pero pudiera hipotéticamente pasar en un periodo de tiempo más o menos corto. Y dependerá también de las necesidades que tenga la persona que acometa estas inversiones. Pero de forma genérica yo diría que las dos cosas van separadas y depende de las capacidades de cada uno de gestionar que todo esto se haga bien en los dos lados o se tenga que detraer de uno de los dos para poder mejorar en el otro, ¿no? Nos has puesto algunos ejemplos de compañías. Ni las compañías quieren que se entiendan sus modelos de sostenibilidad y hacen mucho trabajo también de comunicación. Nosotros los periodistas lo vemos para transmitir que realmente están haciendo cosas en sostenibilidad. Y en los últimos 2 años, hablábamos de rentabilidad, pero quizás han jugado un papel importantísimo los índices y ahí también los ratings justo porque las empresas también incorporan las métricas que necesitan para los índices para mejorar en su propio perfil de sostenibilidad. Uh-huh. Y, por ejemplo, uno de los más antiguos pues es el de Standard & Poor's, ahora de Standard & Poor's, antes de RobecoSAM, uh-huh. El Yearbook. Bueno, no era el Yearbook es después, pero la actualización de los índices de sostenibilidad que desde Dow Jones. Y las compañías están intentando competir, subir y bajar y sí puede tener un impacto cuando mejoras o empeoras de cara también a tus inversores porque formar parte de esos índices ya te atrae capitales. Entonces también puede haber un movimiento alrededor. Hemos tenido recientemente la revisión o la publicación del último Yearbook y hemos tenido cambios. No sé si podemos comentar algunos porque los hemos tenido en España y hemos tenido bastantes casos buenos, pero también bastantes casos a peor. El Yearbook, para quien no lo conozca, clasifica, da una clasificación de oro, plata o bronce. Bueno, también puede ser miembro del libro a las compañías de cada sector líderes en las puntuaciones de sostenibilidad que incorporan ellos, que no tienen por qué ser igual exactamente, lo que comentabas también, la metodología que puede aplicar MSCI o Sustainalytics a la hora de dar una nota. Y, por ejemplo, hemos tenido 2 mejoras muy significativas para el IBEX porque son 2 grandes valores del IBEX como son BBV y el Santander. Los 2 han mejorado. ¿Crees que el mercado percibe esa mejora también en sostenibilidad en los precios de los bancos? Vamos a ver. Yo diría que en cierto modo sí. Los bancos, bueno, primero, la metodología de RobecoSAM ahora de Standard & Poor's es una metodología absolutamente contrastada, son buenos haciendo esto, se basa en encuestas o informes o, digamos, informes que le envían a las compañías, que las compañías responden, pero son, desde luego, encuestas, informes muy sesudos, donde se preguntan muchas cosas y donde las compañías efectivamente tienen que responder a muchas cosas. Yo ahí haría un inciso. Y es verdad que muchas veces las compañías se preparan más para este tipo de respuestas porque ya las prevén, evidentemente, forman parte
y les interesa mucho estar ahí, no me cabe la menor duda. De ahí la importancia de la ESG. Esto es bueno, o sea, todo el mundo quiere salir bien en los criterios de sostenibilidad, lo cual yo creo que para los que estamos hablando aquí es una buena noticia. Respondiendo a tu pregunta, ¿los bancos están descontando parte de esta mejora de rating de sostenibilidad? Difícil saber, porque los bancos en esta primera parte del año, que lo están haciendo muy bien y que los resultados están siendo muy buenos, pues si los resultados están siendo muy buenos, uno no sabe muy bien si la sostenibilidad tiene algo que ver en todo esto o está teniendo que ver con esa mejora de resultados que proviene también de una mejora del ciclo económico, que proviene además previsiblemente de una pendiente de la curva de tipos de interés más pronunciada y con tipos al alza, que esto ya sabemos que para los bancos era un problema en el pasado, pues sigue siendo los tipos tan bajos que les causa pues que tengan una cuenta de resultados menos boyante de la que solían tener hace 10, 12 años. El tema de la sostenibilidad para los bancos. Para los bancos, hasta cierto punto, es fácil, entre comillas, nada es fácil, ¿no? Pero es más asequible que, por ejemplo, para una petrolera, para una compañía minera, para una compañía cementera, aparentar que realmente las cosas se están haciendo bien. No dudo en este caso, y me consta que en el caso sobre todo de BBVA es un banco que está pues poniendo toda la carne en el asador para mejorar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del banco. También el Banco Santander, por supuesto, Ana Patricia Botín siempre insiste en ello. Pero la parte mollar de los bancos, al final ya sabemos que no es la descarbonización, no son grandes emisores. Está bien que sean cero neutral, como ellos dicen muchas veces, pero esto no habría que ponerlo tan en valor porque no es tan complicado para ellos como la financiación que hagan de esa transición, ¿no? Y ellos están dando cifras que a veces son muy engoladas porque parecen muy grandes, pero luego no lo son tanto en términos globales, ¿no? De todo lo que están transponiendo para todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Yo sigo echando en falta en general en los bancos españoles más productos sostenibles, es decir, más productos realmente sostenibles y que nos expliquen muy bien qué significa. Y vuelvo a lo de antes, es importante entender qué significa producto sostenible. Es un producto que sigue a los índices, es un producto que hace algo más, es un producto que investiga dentro de las empresas, qué estándares siguen. Todo esto, yo incluso como cliente de alguno de ellos, pregunto a veces, oye, ¿producto sostenible? Y les cuesta decírmelo, ¿no? No, mira, sí, estos, pero... Entonces, parece que no acaba de estar en el ADN. Sí que probablemente en la parte de préstamo lo están haciendo más con las empresas y les están preguntando mucho más y están tratando de comprender qué están haciendo las empresas a las que les prestan el dinero. Y yo creo que por aquí va la mejora también probablemente de Standard & Poor's. Tampoco podemos saber exactamente a qué se debe la mejora porque no tenemos los datos, pero si Standard & Poor's lo dice, bueno, es probable que seguramente vayan a mejor. Pasa que yo siempre tengo una especie de tira y afloja con los bancos en este aspecto, porque sí que es verdad que están haciendo las cosas, que las están intentando, pero probablemente hacen 5 y venden 6, ¿no? Y no voy a decir que venden 10, pero sí que la venta siempre va un poquito por encima de lo que realmente están haciendo, ¿no? Pero bueno, bien está. O sea que no nos vamos a quedar con el vaso medio vacío, sino casi mejor medio lleno, ¿no? Bueno, están en el foco de los activistas también. Y otro sector que has hablado también, el gas y el petróleo, también hemos tenido cambios y da la impresión también que ligados al ciclo, porque justo, por ejemplo, Naturgy y Enagas han sido dos compañías que han perdido, digamos, posiciones, medallero dentro de su sector. También un sector que está muy retado por todo el tema de la transición. Es también esta peor nota sostenible se puede percibir de alguna forma en la cotización de estas dos compañías. Naturgy es verdad que lleva un año muy especial porque sí, con el tema de la OPA pues quizás el precio no es, pero no sé si en Enagas. Sí, bueno, fíjate que en general estas compañías efectivamente entre esto, un tema que siempre levanta muchos titulares, el tema de si el gas es o no taxonomía verde o no, pues también ayuda a estas dos compañías en concreto, ¿por qué no decirlo? Desde luego como material de transición a ellos les viene, como a Repsol probablemente les viene de cine que esto sea así. Sobre si se refleja de forma negativa, yo casi me iría probablemente pues, a otras compañías del sector eléctrico como la propia Iberdrola. Sí que han tenido un año más complicado en el año 2021 y sí que creo que en parte se puede deber. Y siempre
me gustaría que se me entendiera bien. Nada es causa-efecto en el mundo de las finanzas. O sea, probablemente hay muchas causas para un efecto final, que puede ser que el comportamiento haya sido peor. Pero una parte de esa causa puede ser efectivamente la sostenibilidad. El ejemplo más claro, yo creo que de las eléctricas y la guerra que ha habido en los últimos 7, 8, 10 meses con la subida de los precios por el encarecimiento del gas y cómo han manejado esta polémica y otras cuestiones que tienen que ver con la gobernanza corporativa, como el hecho de que pues, alguno de sus consejeros delegado o presidente pues, esté imputado en algún proceso judicial, lo cual yo siempre digo, ojo con estas cosas, porque antes pasaban desapercibidas, pero ahora el mercado las penaliza, ¿no? Porque yo creo que no solamente, como se suele decir, no solamente hay que ser bueno, sino realmente hay que aparentarlo y sobre todo de cara a unos mercados cada vez más exigentes. Yo creo que estas dos cuestiones en el lado eléctrico español se han puesto un poco encima de la mesa en estos últimos meses para que efectivamente haya una cierta reticencia. Hay que fijarse que en el año 2019-20 fueron años muy buenos para las eléctricas, que yo creo que van a ser compañías que van a crecer mucho gracias a la energía renovable, que es mucho más eficiente y que les permite generar márgenes más altos, pero de repente se han encontrado con un tema de sostenibilidad que ellos creían tener muy bien manejado y que no han sabido manejar también. Nuevamente, creo que estamos en un proceso que hasta las más avanzadas y Iberdrola, desde luego, es una empresa que lleva mucho tiempo en esto. Vosotros habéis entrevistado a gente del sector que de esto sabe muchísimo, muchísimo más que yo, pero sí que da la sensación de que todavía hay cosas que se escapan. También es verdad que hacer todo perfecto es imposible, ¿no? Pero ojo con cuestiones como pues, la parte de la comunidad, ¿no? Las empresas eléctricas son empresas que utilizan recursos naturales y humanos de la comunidad, ¿no? de la sociedad en la que están, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo tratas a la comunidad en la que estás, temas como los pantanos este verano, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que desde un punto de vista medioambiental tienen tienen impacto, pues hay que tenerlas también muy en cuenta, ¿no? Pero que no es solo, sobre todo cuando eres un líder en un tema ESG, medioambiental, y estás en el escenario, eres mucho más visible, entonces cualquier fallo también repercute más, tiene mayor repercusión el hacer algo mal. Fernando, pues muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. Espero que te animes a volver dentro de un tiempo y volvamos a comentar cómo va avanzando este mundo de la ESG. Estaré encantado, seguro que sí. Y a usted, pues muchísimas gracias por estar ahí. Le espero en el próximo capítulo de Social Money. Que tenga una buena tarde, un buen día, una buena noche. Nos vemos. Hasta pronto.